una neumóloga experta en estos temas, la doctora Evangelina Soler, para tratar estos temas. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Se nota, doctora. Sí, se nota. Lo que no está muy bien son aquellos que tienen esa neumonía, esa gripecita, porque la gente le atribuye todo. Una gripecita. Una gripe mala. Sí, ¿cuál es la realidad que está pasando? De una gripecita y una gripe mala. Y una gripe mala. Bueno, la gripecita es aquella que le da a la gente que se toma su tececito, que con mucho líquido, un poquito de jugo con vitamina C, acostarse un poquito, ya está listo. Y la gripe mala es aquella que realmente el paciente necesita atención médica y por lo tanto debe de acudir a buscarla. Y es aquella donde las manifestaciones clínicas van más allá de esa sintomatología inicial y el paciente permanece con fiebre, permanece con síntomas respiratorios y sobre todo en esas personas que tienen algún factor de riesgo, incluyendo las personas mayores de edad y los niños. Esas personas cuando tienen cuadros febriles que pueden lograr deshidratarlo, que ese cuerpo se resiente, este niño que deja de comer, que cambia su forma de comportarse, esa persona adulta que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene una enfermedad renal, que tiene una enfermedad pulmonar previa, esa persona debe de buscar atención médica. Una embarazada, una persona con cualquier condición clínica que tenga procesos respiratorios debe de entender que no es una gripecita, sino una gripe mala. Y el nombre de gripe mala, la gente sabe popularmente que es aquella que amerita atención médica. Entonces, cuando usted tenga esa gripe, que usted mismo le pone apellido, gripe mala, vaya al médico para que le termine de poner el nombre correcto. ¿La influenza es una gripe mala? La influenza. Mira, la mayoría de los brotes donde en las oficinas comienza uno y el otro, y no, está dando aquí una gripe mala, fulanito duró 4 días en cama. Generalmente en estos meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, generalmente ocurren estos cuadros donde aumenta la cantidad de personas afectadas y por lo regular es el virus de la influenza. Recordando que el virus de la influenza es un virus invernal y es un virus donde en esta época la mayoría de las personas tienen cuadros que se contagia uno con otro porque es muy fácil de propagarse. Entonces, todos estos meses, desde noviembre hasta febrero, tenemos un aumento considerable de los casos. Y eso es habitual y es esperado además, porque es el comportamiento propio de ese virus. Doctora, nosotros vivimos en un país que el día más claro llueve, por decirlo de forma coloquial, y ciertamente esos cambios abruptos del clima también traen afecciones consigo. Ya usted ha dicho, una época del año específica en donde se puede esperar un brote, por ejemplo, del tema de la influencia. ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo nosotros prepararnos ante ese tema? ¿Se recomienda la vacuna contra la influencia y qué otra cosa podemos hacer? Mira, el virus de la influenza es un virus que afortunadamente tiene una manera muy fácil de evitar el contagio y si te da, te puede dar menos, como está ocurriendo ahora con la variante que está apareciendo desde los meses de octubre más o menos, una variante con un comportamiento desigual a lo anterior, un comportamiento un poco más agresivo, una propagación más rápida, que es la variante H2N3. Esta variante, las vacunas, los esquemas propuestos de vacunación no la cubren, le pasan por arriba, por decirlo de una manera, o sea, no frena que la persona se infecte. Sin embargo, la persona vacunada, cuando le da este tipo de variante, por lo menos tiene algo en su sistema inmunológico que evita que ese impacto del virus, que sobre todo cuando es un virus como este, que no era tan conocido, no era conocido porque es una variante totalmente nueva, con un comportamiento diferente, pues esta vacuna, aunque per se no estuvo diseñada, no evita que te contagie, pero te da menos. Entonces la vacuna de la influenza ha demostrado que tiene una alta efectividad y tiene una recomendación muy clara y muy segura y muy importante para las personas que tienen cualquier factor de riesgo. Entiéndase los extremos de la vida, los niños
por encima de los 4 o 5 meses, las embarazadas, las personas envejecientes por encima de 60 años y cualquier persona que tenga una condición de salud debe de vacunarse cada año contra el virus de la influenza. ¿Cuál es la mejor fecha para vacunarse, por ejemplo? ¿O tú estableces cualquier fecha o dices, bueno, vamos a hacer en enero o en octubre antes que venga el invierno dominicano, lógicamente? Las vacunas tienen un ciclo y cada año se hacen esquemas propuestos para los meses de octubre, noviembre y diciembre. O sea, respondiendo a tu pregunta, es la mejor época para vacunarse. Pero si usted tiene factor de riesgo y usted sabe que hay un brote, ¿qué son factores vacúnese. de riesgo, doctora? Aquellos factores que hacen que una persona tenga mayor susceptibilidad a padecer una determinada enfermedad o que el sistema inmunológico esté debilitado. La diabetes es la número 1 que puedo citar. Un paciente con un problema renal, un paciente con un problema respiratorio per se, un paciente con cáncer, un paciente con problema cardiovascular, recordando que el virus de la influenza está demostrado científicamente que aumenta el riesgo de padecer. Él va a salir de aquí a vacunarse. Enfermedades cardiovasculares. Sí. Pero es un virus. Yo lo cuido que se vacune. Un virus de invierno. Un virus de invierno. Pero lamentablemente ahora nosotros tenemos, no lamentablemente, sino afortunadamente, tenemos contactos con personas en aspecto de turismo que cuando aquí es verano, allá es invierno. Eso pudiera traer contagio. Por ejemplo, el caso de Argentina. Ahora están llegando muchos argentinos. Sudamérica entero. Cuando ellos están en invierno, nosotros estamos en verano. Sí. Mira, el virus de la influenza ha tenido un comportamiento muy diferente después de la pandemia. Igual que los demás virus emergentes. Esos virus que estamos viendo ahora y virus que eran habituales, sobre todo en la población infantil, han tenido un comportamiento un tanto diferente luego de la pandemia. En pandemia se hablaba de que ese comportamiento se esperaba y probablemente una de las razones sea que al estar confinado tanto tiempo, esos niños, los pequeñines que son los que transportan los virus, que lo traen de un compañerito a otro que está madurando ese sistema inmunológico, pues esa rotación de esos virus durante 2 años que no se estuvo dando ha hecho, probablemente una de las teorías científicas, que haya un comportamiento diferente en cuanto a lo habitual en estos virus circulantes. Y la influenza no ha sido la excepción. Entonces, hemos visto que desde el 2021-2022, el virus de la influenza ha permanecido prácticamente todo el año. O sea, tú has visto... 2023 fue uno de los más importantes porque influenza estuvo prácticamente todo el año con una importante presencia, tanto en la población infantil como en la población adulta y los envejecientes aún más. O sea que eso que tú preguntas, si el hecho de que también esa globalización, esa importante llegada de turistas contribuya, pues es definitivamente un factor que puede hacer que perennemente tengamos ese tipo de casuística de estos virus, que aunque son invernales, lo estamos viendo prácticamente todo el año. Los colegios, las escuelas, los niños, usted lo citaba en su respuesta hace un momentito ahí. Entonces, ¿se toman medidas preventivas en los colegios para evitar este tipo de cosas? ¿O se deben tomar las autoridades, supongo, que tienen esa responsabilidad? Lo están haciendo porque usted dice, bueno, los niños lo reciben y lo transmiten, es circular, ¿verdad? Lo llevan a la casa y ahí comienzan los problemas. ¿Hay alguna medida que se esté tomando para que las escuelas y los colegios tengan una incidencia menor? Mira, medidas institucionales no creo que exista, por lo menos de una manera generalizada. Tal vez algún plantel tenga algún tipo de política interna. Eso entiendo que ha de ser un razonamiento individual de cada familia. O sea, si tú tienes un niño que tiene un proceso respiratorio, que está presentando fiebre, que está malito, no se te ocurra enviarlo al colegio porque va a infectar a la maestra, va a infectar a los otros niños y ahí se hace la propagación porque cada niño de eso a su vez lo llevará a su seno familiar. Entonces es más una conducta de sentido común
que una conducta que pueda ser institucional. Creo que hay algunos planteles, por ejemplo, en Reino Unido, a inicio de esta etapa invernal con el virus de la influenza, tomó la medida de suspender las docencias porque los casos estaban ya saliendo de control. Y entonces fue una medida asumida por el Ministerio Gubernamental suspender las docencias hasta aplanar un poco la curva de infectados. Doctora, pero aquí suele ser algo más propio de cada institución. La especialidad de la neumología siempre ha sido importante y hemos sabido de su existencia, pero evidentemente que el COVID dimensionó realmente lo que es un neumólogo. Yo recuerdo que en principio para hacerte la prueba y para saber o volver al trabajo, tú tenías que tener tu revisión neumonológica para saber cómo ibas. Y aquello destapó el hecho de que aquí hay pocos, de que no dieron abasto la cantidad de neumólogos que había. ¿Cómo anda eso hoy en día? ¿Cuántos profesionales de la neumología tenemos en el país? ¿Y qué tan importante es un chequeo, una revisión preventiva, sobre todo en esos focos de población que usted dice? En esas situaciones de los niños, los adultos y cuando tengo alguna condición subyacente. ¿Cómo qué tan importante es revisarse aunque yo no me sienta nada? Mira, el neumólogo tiene un rol sumamente importante en cuanto al engranaje de desenvolvimiento de un paciente en determinada circunstancia clínica. Te puedo decir que un paciente llega a una sala de cuidados intensivos con un problema cerebral y termina siendo visto por el neumólogo. Llega con una afección cardiovascular y termina probablemente sus días con una patología respiratoria y tiene que verlo el neumólogo. La cantidad de neumólogos que existe hoy en día creo que es ya suficiente. Cada año se forman alrededor de 6 a 8 neumólogos, tanto internamente en el país como también los que vienen de otros países, vienen desde Venezuela, de España, México. Entonces, ahora mismo ya tenemos, gracias a Dios, neumólogos ubicados en casi todas las partes del país, que era el problema que teníamos hace 6 años con la pandemia. Entonces, en cuanto a la revisión, te voy a decir algo sencillo. En mi oficina llega un paciente, yo le mando a hacer una tomografía porque tiene una determinada sintomatología respiratoria y sospecho de alguna patología pulmonar. Y cuando le hago esa tomografía, yo puedo identificar que ese paciente que tiene 55 años, 60 años, 70 años, tiene placas de ateroma en la aorta. ¿Y eso qué es? Eso es calcio en dominicano, en la arteria aorta. Entonces, eso te da una información de que ese paciente tú tienes que mandarle a hacer un estudio preventivo para evitar enfermedades coronarias. ¿Y los seguros cubren todas esas cosas, doctor? La tomografía sí. Entonces, lo otro no. ¿Y todo lo otro que usted dijo ahí? Sí, también lo cubre. La tomografía. Esa tomografía que yo le hago al paciente, la veo yo como neumóloga. El cardiólogo no manda a hacer tomografía. Entonces, ese paciente tiene la ventaja de haber ido a donde un especialista que identificó un factor de riesgo coronario y con esa prueba que le manda a hacer el neumólogo, ese paciente se evita 4 o 5 años después un infarto. Mira la importancia a lo que tú dices, hacerse una revisión. Y hay patologías relacionadas al pulmón que obligatoriamente el paciente tiene que acudir. Los pacientes asmáticos, los pacientes que tienen esa sintomatología perenne, o sea, cuando digo perenne es que siempre están tosiendo o que tiene cualquier tipo de falta de aire, debe de acudir a un médico. Mira, debe doctora, de acudir al neumólogo. Por la India anda una cuestión que se llama el NIPA. Eso tiene que ver con los pulmones también. Y otra cosa que a estos dos viejos yo sé que le dio mucho y lo conocen. ¿Qué es lo que es el pecho apretado? No, yo no. Comienzo por la última. Sí, el pecho apretado. Vamos a ver. A mí no me dio eso. El típico pecho apretado es el nombre que la gente le da a una patología muy común que es el asma. Sí. En nuestro país la casuística de asmático no es tan alta, pero sí hay pacientes que sufren de asma. Y es una enfermedad que está relacionada probablemente con alergia, con personas que heredan la alergia, que heredan ser atópicos y cuando se exponen a pelo de animales, a pelo de perro, gato,
los periquitos del amor, algunas sustancias farmacológicas pueden desarrollar estos síntomas. Además, algunos virus, como el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza, el rinovirus, adenovirus, en esos niños que tienen factores de riesgo suelen ser los detonadores de esta afección, que no es más que cuando el bronquio se cierra y ese cierre del bronquio, porque está muy inflamado, produce ese llamado pito o sibilante, que es el síntoma cardinal de estos pacientes con asma. Doctora, el virus, hay no verdugo que curan el pecho apretado. Sí. El otro, el Nipah. Nipah. Bueno, es un virus que se ha descrito desde los años 90 y que desde hace unos meses está produciendo algunos estragos en la India. Y hay mucha gente, doctora. Donde tiene una alta letalidad de más de un 50% de las personas que se infectan mueren. Los síntomas sí están en relación al pulmón, aunque el paciente comienza con un cuadro que puede iniciar malestar general, características gastrointestinales, náusea, vómito. También puede producir encefalitis o trastornos neurológicos, pero la condición que lo lleva a la muerte por lo regular, además de la encefalitis, es el síndrome de distrés respiratorio, con el cual el paciente termina sus días. Doctora, siempre evidente que la enfermedad más crítica de cualquier órgano que uno conoce hasta el momento es el cáncer. Y se habla comúnmente de la incidencia que tiene en cáncer de pulmón el cigarrillo, el humo. Aquí se ha desatado ahora una cultura del sibarismo, el cigarro, el habano con un trago, y como que todo el mundo anda fumando porque eso es chulo. ¿Qué tanta incidencia de patología de cáncer de pulmón tenemos en la República Dominicana? Y si ya tenemos el trasplante de pulmón en la República Dominicana. Mira, comienzo por lo más importante que tú has dicho en esta intervención, y es ese boom que estamos viendo, de hecho, que promueven tanto los medios de comunicación, y ahí lo voy a incluir a todos ustedes, porque ayer salió una absurda noticia de mujeres con un artefacto en la mano. Sí, las mujeres que fuman habano. Es que eso es la moda. Creyendo que están sexy, produciendo un empoderamiento. Sin embargo, es una cuestión que lo que te da es pena, porque solamente una persona con desconocimiento de lo que es la nicotina, de lo que es el tabaco, del impacto que tiene, y sobre todo en la mujer, porque el fumar en la mujer es más dañino que en el hombre. ¿Por qué, doctora? Porque la mujer después de la menopausia, mira, el hombre y la mujer tú lo comparas antes de la menopausia, y el hombre tiene más riesgo cardiovascular que la mujer hasta que la mujer llega a la menopausia. Entonces, cuando la mujer llega a la edad de la menopausia, aumenta el riesgo cardiovascular por encima del hombre. Y una de las causas de muerte en nuestro país y en el mundo, por encima del cáncer, están las enfermedades cardiovasculares. Entonces, es un absurdo que fumen antes de la menopausia. Ver mujeres creyendo que están empoderadas con un artefacto que además, mira, primero las pone más feas, porque la nicotina, claro, envejece. Ajá. La piel se afecta más de las mujeres que fuman que la de las que no fuman. Entonces, yo no entiendo cómo las mujeres creen que se están empoderando cuando tú buscas todos los medios para verte más bella, tanto por dentro como por fuera. Y entonces tú tienes un artefacto que te va a poner más fea porque te daña la piel. Porque no lo saben, doctora. Precisamente por eso digo que solamente las mujeres ignorantes Wendy no va a fumar ya. Son capaces de ponerse una cosa que, además de que se ven bastante ordinarias y feas, con un cigarro en la boca. Doctora, ¿y la incidencia de cáncer está medido? ¿Tenemos más cáncer ahora que hace unos años? Mira, afortunadamente en nuestro país la gente casi no fuma. La preocupación mayor es con los jóvenes, con los niños, más que con los jóvenes, con los niños con el tema del vape que y están la comenzando a los 6, 7 años en los colegios. Wow. 7. Con el vape. 6, 7 años en los colegios. De hecho, hubo una intervención, se hizo un estudio hace unos meses patrocinado por la gente de narcóticos, la DNCD, donde se evidenció que, y el presidente
de esta delegación hizo un llamado a que se produzcan campañas, sobre todo que las familias En contra del almirante y las Cabrera escuelas tengan en consideración que los niños ya no es a los 12, 13, 14 años que están cogiendo el cigarrillo como típicamente se hacía hace unos años atrás. Los niños están fumando desde los 6, 7 años. Eso es En grave. las escuelas se están identificando niños, y lo saben todos los directores de escuela que me están escuchando, se están identificando niños en los planteles fumando vape, cigarrillos electrónicos desde esas pequeñas edades, con todo el daño que implica este tipo de sustancias en el pulmón, que no solamente es cancerígeno, sino que también produce deformidades, porque un pulmón hasta los 18 años, 25 años está en formación, está en desarrollo. Imagínate tú que entra una sustancia totalmente irritante que tiene múltiples sustancias dañinas, alquitrán, 20,000 sustancias que dañan tanto la estructura pulmonar como cualquier parte del cuerpo, el cerebro, la parte cognitiva. Entonces es verdaderamente algo de llamar la atención, y que la familia tome muy en cuenta que debe de revisar mochilas, que debe de hablar con sus hijos, porque este es un verdadero problema. Las personas adultas, las personas de más de 40 años, no fuman, casi no fuman en nuestro país. Me llamó mucho la atención lo de ayer, me dio muchísima tristeza ver estas mujeres creyendo que se están empoderando, y sin embargo lo que dejan saber es mucha ignorancia, y les invito a que lean un poquito del tema, que se pongan en contacto con esas informaciones que son tan fáciles, para que sepan que lo que parece ser bonito podría dentro de unos años representar una enfermedad importante en Oíste, sus Fernando, vidas. A propósito, tú no eres mujer, Trasplante yo de no- pulmón, yo no tenemos fumo. El trasplante trasplante en de República pulmón, Dominicana. el trasplante de pulmón es un hallazgo médico que se da, pero para trasplantar el pulmón por lo regular es cuando ya el pulmón está muy dañado y se ha dañado también el corazón. Cuando un pulmón se daña mucho, produce también un estado de daño, porque hay una íntima relación corazón-pulmón. Entonces, hay que hacer el trasplante de las dos cosas por lo regular. Wow. Hay especialistas aquí muy altamente cualificados, pero tal vez las condiciones para que eso se desarrolle de la mejor manera todavía no están dadas. Doctora, hay un doctor muy famoso que casi todo el mundo lo utiliza, por lo menos los que tienen celular y tienen internet, que es el doctor Google. El doctor Google tiene una serie de recomendaciones, y los dominicanos somos muy dados a la automedicación. O sea, y cualquiera de nosotros es médico también. Si a Napoleón sí. viene tosiendo, yo le digo, toma tal cosa, Napoleón. Que yo me lo tomé y me O sea, funcionó. a mí me dio resultados. Sí. O sea, nosotros y más con el tema de la gripe. El tema de la gripe tiene una cantidad Mira, de muchacho, un medicamentos. tececito de naranja. Eso es lo menos. Pero comenzamos hasta medicamentos. Sí. Que nosotros los recetamos y la gente lo acepta y se lo toma. ¿Qué pasa con eso? Bueno, vuelvo otra vez. Faltan regulaciones, pero lo más importante siempre es la educación. Que la gente se eduque, que la gente sepa que el antihistamínico que parece ser, la medicina para la alergia que parece ser inofensiva, puede llevarlo a una sala de cuidados intensivos. Por ejemplo, hay un medicamento antialérgico que si las personas lo toman combinado con jugo de toronja, lo manda inmediatamente a una sala de cuidado intensivo con una arritmia. ¿Qué? Así ¿Cuál, de doctora? sencillo, no puedo decir el nombre. Ay, ay. Pero No, no, del aire pero el usted no lo dice genérico, el Pero genérico. aquí lo meten para dormir. La bilastina. Dígamelo ahí. Dígamelo La- ahí. Doctora, ¿qué- La qué- bilastina. La bilastina. Ay, ay, ¿Y ay. cuál es La el nombre bilastina. comercial? No puedo decir el nombre comercial. Entonces la aquí. bilastina no se puede tomar, por ejemplo, con Con algo jugo de tan naranja. inocuo como un Con un jugo. jugo de naranja. Wow. Lo puede llevar a una sala de cuidado intensivo porque es un potente Si tiene arritmo suerte, lógico. ¿verdad? Si tiene suerte, Si llega a tiene la suerte. sala. Mire, doctora, le voy a tirar una dura a usted. La marihuana es un broncodilatador, la marihuana. Y yo recuerdo en Santiago había un señor que él se apretaba del pecho ¿Qué pasó? y hacía unos cigarrillitos de té de campana. Hoja de campana. Le decía de que tonicopio. Eso, y cuando él se fumaba eso, él podía respirar de nuevo. Vamos con la marihuana. ¿Qué es lo que hace la marihuana? Mm. Es Mira, dañina, Ay, pero es eso un hay que broncodilatador, ¿o qué? saberlo. Mira, la marihuana tiene múltiples, es una sustancia basada en una planta, pero tiene ya El cannabis. muchos derivados de ella, y en modo alguno, en un medio como este, yo voy a decir que tiene alguna utilidad médica. No.
en modo alguno. Pero hay marihuana medicinal. De ella, bueno, Sí, pero aquí no se acepta todavía. te voy a decir, claro, voy para allá. Las personas que defienden el consumo de marihuana buscan esa parte donde sí científicamente se ha demostrado que a partir de ella se sacan analgésicos, se sacan sustancias como farmacológicas, como de la misma la hoja de coca, como de la misma heroína. Sí. Se sacan sustancias que pueden ser utilizadas con beneficio en la salud, pero no te puedo decir yo en este medio que la marihuana per se te va a resolver algún problema, porque lo que sí te puedo decir es que es altamente adictiva, al igual que la nicotina, y todo lo que es adictivo es dañino. Todo lo que es adictivo es dañino. Con esa primicia te puedo decir que no puedo dar una recomendación para que broncodilate, porque no es así. Si usted tiene un problema respiratorio, vaya al neumólogo y él le va a prescribir sustancias seguras para su salud. No puedo dar una recomendación porque no es así. Primero, no es así. Segundo, no es lo correcto. Doctor, estamos ya casi saliendo de todos estos virus, ya casi finales de febrero, mitad de febrero, por ahí viene la Semana Santa, ya un chin más caliente, vamos a respirar mejor. Y vamos a respirar mejor, definitivamente, hasta que no nos llegue el polvo de Sahara. Ay, Dios mío. ¿Pero que no nos falta una, doctor? No, tampoco así, no vamos a ser pesimistas. Voy a responder una pregunta. Esperemos que Duquesa no se prenda también. Exacto, esperemos. Ya lo cerraron. Te voy a responder una pregunta que me hiciste, se me ha quedado en la cabeza. Me preguntaste qué hacer para evitar que una infección de esta, un virus de esto, nos impacte negativamente en la salud. ¿Qué hacer? Mantener un buen sistema inmunológico. ¿Cómo hacerlo? Evitando comida chatarra. Esas comidas ultra procesadas de la cual me han escuchado hablar tanto. Me han escuchado solicitar en el país el etiquetado frontal. Ustedes deberían de hacerse eco de eso. El etiquetado frontal de alimentos, para que la gente entienda que todas esas cosas empacadas, cargadas de azúcares, cargadas de grasa saturada, cargadas de colorante, engorda, enferma, daña los tejidos, daña los vasos sanguíneos. Y las personas obesas se murieron más durante el COVID. Las personas obesas son las que se mueren en la sala de cuidados intensivos. Las personas que desarrollan enfermedades asociadas a estos malos hábitos son las que enferman de estas afecciones respiratorias. Y porque mueren antes. Por eso hay pocos viejos gordos. Definitivamente. Y que 90 años bien gordos. ¿No? Excelente análisis. Hay pocos viejos gordos. Sí, pocos viejos gordos, Napoleón. Y gordo viejo. Y gordo viejo. No, eso entonces, no lo recomendable, doctora, recapitulando, es que cuando la gente se sienta esa gripecita o gripe mala, lo propio, en vez de llevarse al doctor Fernando Ramírez, que dice, yo me tomé esto, bébete, porque el dominicano receta, es acudir al médico. ¿Qué tiempo uno puede darle? Bueno, déjame esperar a ver si en 24 horas, 22 horas. No, pero es para la gente una referencia, para que la gente vaya donde la doctora. Mira, el organismo es muy sabio y cada persona conoce su organismo, y los virus tienen un comportamiento diferente en cada persona. Entonces, cuando una persona tiene una afección, que su cuerpo se ha debilitado porque le ha dado mucha fiebre, le ha dado diarrea, estos virus, la mayoría cursan también con manifestaciones gastrointestinales. Entonces, por un lado la fiebre, por un lado la sudoración, por otro lado la diarrea, los vómitos, esa persona tiene que ir de inmediato al médico, porque en 24 horas te vas a deshidratar. Exacto. Y si tiene una condición renal, si tiene una diabetes, te vas a meter en un trastorno metabólico y vas a ir directo a cuidados intensivos. Entonces, cada persona, los niños, las personas envejecientes, deben de acudir lo más pronto posible. ¿Dónde acuden para verla usted, doctora, ya finalmente? Yo estoy en Corazones Unidos, en la Torre Profesional de Corazones Unidos, en la suite 606. 606. A su orden. Bueno, ya ustedes saben, visiten a la doctora si tienen algún síntoma, y si no lo tienen, también de manera preventiva. Gracias, doctora. Yo aprendí mucho con usted en el día de hoy.